Vimos, pues con la gracia de Papá Dios sigue nubladito, sigue fresco y yo estoy hoy acompañada de dos personas muy especiales, ¿verdad? Primero nuestra chica noticias, Mabel Jiménez, buen viernes. Hola, hola, feliz de estar aquí nuevamente en este preámbulo del fin de semana largo, ¿verdad? Que para muchas personas promete. Y qué bueno que podemos combinar las noticias en salud, pues también con los expertos, los manejadores de los temas, y nos acompaña de este lado, y como dicen en el ring, y a mi derecha, el doctor Rommel Morel, quien es internista e intensivista del Hospital Metropolitano de Santiago. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y agradecido de estar aquí también. Gracias a usted por aceptarlo y ya el doctor no ha empezado, ya lo comprometimos para varios temas que tiene que venir a debatir aquí. Mabel, y cuéntanos de las últimas noticias en salud. Bueno, en estos días hablábamos de virus, de ciertas infecciones que ocurren y que cada año, como son de temporada, hablábamos de dengue, de la gripe aviar, de el no automedicarse en casa y ese tipo de cosas. Hoy hablaremos un poquito más en términos de, bueno, celebrábamos en esta semana, el 22 de abril, el Día de la Tierra. También mencionar que este próximo domingo se celebra, ¿verdad? Se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y precisamente de eso estaremos hablando hoy, de la salud y el bienestar en los colaboradores, ¿verdad? Entonces, arrancamos enseguida. ¿Me dan permiso? Claro que sí, dele con todo. Bueno, hablando del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, también veíamos ayer que el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, celebró el primer foro y hablaban de repercusiones del cambio climático en la seguridad y salud en el trabajo. Pero antes de entrar en materia del cambio climático y hablando de este día que conmemoramos, entrando en esta materia, doctor, ¿cómo afecta, a manera general, verdad? Primero, ¿cómo afecta el entorno laboral, el bienestar y la salud de los colaboradores? Sí, bueno, fíjate si es importante que de hecho en medicina ya hay una especialidad que es medicina laboral y realmente una persona que no esté bien en el ámbito de salud pues no va a tener un desempeño laboral adecuado y van muy de la mano realmente, no solamente la integridad física sino también cómo se siente el empleado en cualquier momento para desempeñar sus actividades laborales, sea cual sea, independientemente de que sea un trabajo quizás sin mucho esfuerzo físico, como un trabajo de oficina, pero sí realmente cada empresa debería idealmente tener incluso un personal de salud asignado para atender las necesidades sanitarias que pueda tener su personal en cualquier momento, porque todos estamos, vamos a decir, expuestos a que en cualquier momento podamos enfermarnos, podamos tener una situación de salud probablemente no diagnosticada, como nos pasa muchas veces con la parte cardiovascular, que es uno de los mayores problemas que tenemos. Bueno, tengo 40 años, tengo 45, tengo 30, no sufro nada, pero no sufro nada quizás porque nunca me he chequeado, nunca he tenido la oportunidad de ir a un médico y muchas veces el entorno laboral nos brinda precisamente esa oportunidad de intervención temprana y así empezar un manejo adecuado mucho más temprano en el paciente que no había sido diagnosticado antes. Importante como resalta que no solamente aquellos trabajos que requieren un esfuerzo mayor en nuestro organismo, un ejercicio físico más elevado, que en el día a día, en el trabajo de oficina también podemos, aunque no sea tan visible, pudiéramos estar como que afectando nuestra salud directamente. Sí. No, y fíjate también cómo hay un llamado realmente, incluso desde la Sociedad Americana de Cardiología, a las oficinas a tratar de diseñar entornos saludables, tratar de limitar el tiempo que el empleado pasa sentado, poder hacer reuniones quizás móviles, los escritorios que sean parados cuando sea posible. Entonces, como que ya se ha entendido que salud no se excluye del ámbito laboral, sino que va muy de la mano y que hay intervenciones dentro del trabajo que podemos hacer para promover esa salud y quizá hasta un poquito de actividad física dentro del trabajo que va muy de la mano porque también una de las principales quejas del paciente es que bueno, yo salgo del trabajo tardísimo, salgo sin energía, yo no voy a ir a un gimnasio a hacer más ejercicio, como que ya ahí yo gasté mi energía del día. De repente también esto viene a revolucionar un poco quizás la manera en la que los directivos y los que toman decisiones administrativas y económicas replantean la parte de
de salud de sus colaboradores, porque si bien es cierto lo que usted está diciendo, ¿por qué también no le facilitamos a esos colaboradores los chequeos preventivos? Exacto. Para empezar por ahí, los entornos saludables. Quizás la alimentación, o sea, cómo se alimentan nuestros colaboradores. Exacto. Sí, eso tiene mucho peso, sobre todo las empresas donde le dan dieta al paciente realmente debe ir también de la mano con una evaluación de qué estamos dándole en cada plato de comida a nuestro colaborador. Y la nutrición es sumamente importante en cualquier entorno de salud. Y mucho énfasis quizás más que nada en la parte de movimiento, es decir, y es algo que podemos hacer cada uno de nosotros. Quizás de repente yo trabajo en una oficina y mi turno es de 4 o 5 horas sentado, quizás poniendo una simple alarma. Todos tenemos celulares, relojes inteligentes, etcétera. Bueno, cada 20, 30 minutos me voy a parar, voy a dar 10, 20 pasos y vuelvo y me siento. Tomar un poquito de sol. Exacto. Tal vez el sol no todos lo van a poder tener, pero sí por lo menos movernos un poquito. Sí. Es válido. Y esas pequeñas intervenciones tienen un efecto a largo plazo en la salud cardíaca del paciente. Hay que movernos, que también a veces solo pensamos, no, que la pantalla y nos enfocamos en que la vista, nada más. Pero como decíamos, hay muchas otras afecciones que pudieran estar ocurriendo en ese largo periodo de tiempo que tenemos ahí enfocados, enfrascados y quemando neuronas, como dicen, y no nos damos cuenta. Hay que tener cuidado. Pero también lo ponemos, yo me voy a ir a la otra parte, como que rompiendo un poco con la dicha que tenemos mucho de quizás trabajar en oficina, de trabajar bajo aire. Señores, pero ¿qué pasa con los conchos? ¿Qué pasa con lo que hacen motoconchos también? O sea, los conchos de carro y los conchos de motores. ¿Qué pasa con el que tiene que estar trabajando quizás en trabajos más operativos y directamente en la calle, bajo el sol, expuesto a bacterias, a virus? Entonces, doctor, también vamos a hablarle a esa gente. Sí, no, y realmente el trabajador informal, que muchas veces no tiene como quizás esa seguridad del entorno físico, como tú dices, sino que está expuesto en la calle, días como lo que hemos tenido en esta semana, que de repente está el sol, en una hora está lloviendo muchísimo, entonces también esa exposición que muchas veces damos por sentado que quizás estamos en un entorno seguro, pero realmente el acceso a agua, a lavado de manos, señores, la importancia que tiene el lavado de manos, no solo en el ambiente hospitalario, sino en cualquier ambiente. Y por ejemplo, tú mencionabas los conchos, los choferes, o sea, tener acceso a agua potable, limpia, o dispositivos de lavado de manos, una manita limpia, eso evita mucho el contagio de todas las enfermedades que se han venido hablando, como sobre todo los virus. Entonces, también tenemos que darle esa importancia a ese trabajador que quizás está en un entorno más informal, pero que también necesita ser atendido. Y los invito en ese sentido realmente a las federaciones o grupos de sindicatos que agrupan ese tipo de empleados, que quizás hagan intervenciones de salud oportunas y tempranas para diagnosticar a esos pacientes que quizás no solo diagnosticarlos, sino ya tienen una condición, pero quizás hace 1, 2, 3 años que no tienen un chequeo regular y no lo hacen quizás por el tiempo, por la carga de trabajo o porque simplemente desconocen que es parte de su derecho como trabajador. Mabeli, háblame del cambio climático y ahora unido al tema salud. Bueno, hablábamos de esas situaciones en las cuales los trabajadores no tienen la dicha de estar en una oficina bajo aire acondicionado. ¿Y qué pasa entonces con los que están más expuestos? En ese ámbito tenemos que cada vez más trabajadores sufren riesgos de salud debido al cambio climático, como advierte la ONU. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo señala que el cambio climático ha golpeado la salud y la seguridad de los trabajadores en todo el mundo. Trabajadores agrícolas y otros que realizan labores pesadas en climas calurosos pueden estar expuestos a numerosos peligros, entre ellos calor excesivo, radiación ultravioleta, contaminación del aire, enfermedades transmitidas por vectores y productos agroquímicos. Entonces, doctor, ¿verdad? Ya vimos lo que dice las noticias. Pero ¿cómo relacionamos todo este cambio que tenemos a nivel climatológico con la salud? Sí, fíjate, el cambio climático para nosotros en medicina ha representado un cambio en el paradigma de cómo pensamos y entendemos muchas enfermedades. Porque antes hablábamos solamente de los factores de riesgo clásicos como diabetes, obesidad, hipertensión, colesterol alto, entre otras cosas, genética muchas veces. Ahora sabemos que la contaminación tiene el tema del clima realmente y esos cambios de temperaturas extremas, tanto frío como calor extremo,
tiene una repercusión directa en nuestro organismo y producen cambios físicos en el funcionamiento del corazón, del hígado, de los riñones y del cerebro, básicamente detonando, así mismo como hace la hipertensión o una diabetes no controlada o una obesidad ya en grados extremos, pues produce un estado de inflamación silente o silenciosa en nuestro cuerpo, que ya cuando viene a detonar, pues detona en forma de un infarto, en forma de un derrame cerebral, en forma de un paciente que ya merita iniciar un programa de diálisis, o un paciente que hace un fallo hepático. Entonces, sí ya está bastante descrito los fenómenos, por decirlo así, físicos o moleculares que ocurren y cómo las células en nuestro cuerpo van cambiando, sobre todo con la exposición al calor que mencionabas. Si hacen una revisión rápida poniendo en Google o cualquier buscador común realmente y buscamos calor y salud, no solo salud cardíaca, sino salud en general, cada vez más son las enfermedades que se asocian a esa exposición a temperaturas extremas, como mencionabas. Y está bastante descrito y lo tenemos muy en contra nosotros como médicos, porque apenas estamos como que ganándole un poquito la batalla a la diabetes, a la hipertensión, a la obesidad, y viene ahora y tenemos que entonces saber un poquito de cambio climático, de clima, y ver qué vamos a hacer con esa parte, porque para eso no tenemos una pastilla, no tenemos algo, y no le podemos decir al paciente, bueno, pues renuncia a tu trabajo. Exacto. Porque de repente no es tan fácil, y menos en nuestro país. Usted que habla de país, y hemos tocado mucho en esta semana el tema de que estamos en un país tropical. Por ende, el hecho de la lluvia, del sol, el clima, que es chulo para la playa, pero también eso genera un aumento de los virus, de las bacterias, y entonces en una población que también quizás más altamente confianzuda, yo diría, no nos lavamos las manos, salimos y tocamos cualquier cosa, comemos en cualquier lugar. ¿Cómo también ese cambio climático entonces ha venido, como usted habla de paradigmas, a transformar no solo la manera en la que ustedes ven la salud y tratan al paciente, sino también cómo el paciente tiene que entender la salud hoy? Exacto. Tiene que entenderla en el sentido de que, por ejemplo, con los virus, para el dominicano que todo es gripe, todo es lo mismo, pero de repente entonces ya tenemos enfermedades o manifestaciones de enfermedades muy diferentes a lo que teníamos antes, y no vamos a entrar en detalle, por ejemplo, lo que estamos viendo con el comportamiento del dengue, que es un comportamiento totalmente diferente a lo que venimos conociendo comúnmente, y quizás incluso el paciente puede tener, bueno, tengo síntomas solamente diarrea, náuseas, no hago ni siquiera la fiebre, y ya cuando vengo a buscar atención médica, pues quizás si era un dengue y mi cuadro está bastante avanzado, de repente siento que tengo congestión nasal, que estoy expectorando, que tengo tos productiva, y quizás lo manejo, simplemente me quedo en la casa o no le doy mucha importancia porque es una gripe más, pero de repente puede ser algo más, y en el trayecto entonces voy, si sigo asistiendo a mi trabajo, sigo compartiendo sin ninguna medida, lavado de manos, uso de mascarilla si estoy sintomático, pues entonces contagio más personas, y obviamente quizás en el paciente que es joven, que no sufre nada, pues va a pasar como un proceso viral más, pero ¿qué va a pasar cuando yo expongo al abuelito, al paciente que están con tratamiento oncológico? Esos pacientes tenemos que protegerlos porque son poblaciones especiales y son altamente vulnerables, sobre todo también los niños. Hablamos ahorita de los choferes, motoconchos, carreconchos, choferes de guagua. Entonces, muchas veces esas personas están sintomáticos, no tienen ninguna medida quizás higiénica o preventiva en cuanto al lavado de manos, énfasis de nuevo en uso de mascarilla desde que tengo síntomas respiratorios, sobre todo si voy a estar desenvolviéndome en un grupo de poblaciones que yo no conozco cuál es su situación de salud. Sí, también en los últimos años se habla mucho de que el cambio climático tiene que ver bastante con las acciones diarias del hombre, del ser humano, ¿verdad? Y de todo lo que hacemos, que si la industria, que ciertas producciones, los productos que utilizamos, hay un sinnúmero de factores que quizás influyen y que tienen que ver directamente con nosotros. Entonces, sabiendo que quizás somos parte de eso, ¿cuáles medidas quizás pudiéramos ir tomando y recordando? Porque atentamos con esa salud y ese bienestar que hablamos en nuestro diario vivir. Sí. Mira, realmente medidas individuales así de salud, yo pienso que tenemos que entender el cambio climático como algo que va a afectar no solo nuestra salud, sino que de lo que ya estemos haciendo cada uno de nosotros en el día a día, pues depende qué tanto
tiempo nos quede con un mundo habitable. Y eso es una realidad que nadie puede negar. Y entonces tenemos que como que cambiar ese switch de, bueno, no solamente qué hago lavándome la mano, usando mascarilla y yendo al médico a tiempo, sino también cómo manejo los desechos que se producen en mi propio hogar. No tener residuos por mucho tiempo en los patios de la casa, que es una de las costumbres que tenemos. Muchas veces los recipientes que tenemos ahí, sobre todo con estos días de lluvia, verificar constantemente que no tengamos criaderos de mosquitos constantes, porque luego entonces vienen no solo el dengue, hay 5 o 6 enfermedades más que son transmitidas también por mosquitos y que incluso son muchas veces más potencialmente fatal que el mismo dengue. Sobre todo a esas poblaciones especiales que mencionábamos, el anciano, el oncológico, el niño. Entonces, cuidar eso, cuidar también nuestra salud física en sentido general, aunque no tengamos ya un tema de salud, sino iniciar tempranamente actividad física, porque eso también, mientras mejor estamos en estado de salud, pues obviamente cualquier proceso de enfermedad lo vamos a sobrepasar con mucha mayor facilidad. Entonces, diría que no solamente es un tema de ir al médico, por eso hacía énfasis también que no tenemos pastillas para eso. Lo que esto involucra es un cambio en nuestro pensar, en nuestro estilo de vida en sentido general y tomar decisiones inteligentes, quizás reducir el consumo de plástico, reducir la cantidad de combustiones que hacemos. O sea, si de repente voy de aquí a la esquina y puedo caminar, yo sé que hay un tema de seguridad ahí de por medio, pero estar haciendo ese tipo de cosas, que es lo que estamos llamados a hacer y es lo que las directrices internacionales nos indican. Además de esas acciones del común de nosotros, hay otras acciones. Voy a tratar de no meterme en rojo, ¿verdad? Porque después, ¿de dónde? ¿Cómo que no vamos a sostener? No. Hay acciones que nosotros no controlamos y son las acciones de aquellas grandes empresas que están liberando quizás contaminantes con los productos que utilizan, que incluso tienen que ser utilizados por sus propios trabajadores. Y estamos hablando de que esto puede generar cáncer, enfermedades que son más catastróficas también a nivel neurológico. Eso no podemos controlar nosotros. ¿Quién se encarga, doctor, entonces de hacerle frente a eso? Y con esto, también, usted dice que ya hacemos ejercicio y demás, pero ¿qué pasa cuando los alimentos que nos están llegando han sido cultivados con un exceso de productos químicos que al final también es lo que nos está destruyendo? Exacto. Mira, con el tema... Bueno, hice 2, fui suave. Sí, las tiró las 2 ahí corrido. Sí. Realmente, bueno, en nuestro país como tal, sabemos que quizás la regulación no es tan estricta como quisiéramos. Hay entidades que son internacionales, está la misma OMS, está la FDA en Estados Unidos, que están llamados a regular la calidad y reducir quizás no solo del tema alimentario, sino todas esas empresas grandes que decías y controlar quizás las emisiones que hacen y el daño o la huella climática de cada una de esas empresas, como se le llama. Y es un tema porque realmente no es algo tan individual, sino que quizás nosotros estamos pagando el precio de muchas malas decisiones colectivas que se han venido haciendo a través de los últimos años, porque de este tema se nos viene avisando hace mucho, para que nunca lo dimos como algo que nos iba a tocar nosotros. Siempre veíamos el cambio climático como algo lejano y de repente ahora estamos teniendo muchos fenómenos aquí que no teníamos. Nosotros como país, o sea, por nuestra ubicación geográfica, estamos muy expuestos a todo lo que va a venir pasando. Entonces, fíjate cómo, bueno, desde niño lo debía mencionar, que el hoyo en la capa de ozono, etcétera, y bueno, ya ahora ya estoy viendo las consecuencias directas de eso. Entonces, ¿quién debe regular ese tipo de cosas? Pues obviamente tenemos que tener un apoyo más contundente, no solo del Ministerio de Salud, sino de nuestro Ministerio de Medio Ambiente. Y entender también que no es un tema solamente junto con los ayuntamientos de cada ciudad, no solamente cómo recogemos la basura, cómo manejamos los desechos sólidos, sino también preventivamente y cómo regulamos a esas grandes zonas francas, que es uno de nuestros polos productivos mayores, de qué están haciendo y qué medidas pueden hacer para reducir quizás la contaminación que ellos mismos están produciendo. Con el tema de los alimentos es mucho más problemático porque quizás salen en buenas condiciones de donde salen y de repente llegan aquí o se tarda mucho más por los mismos fenómenos climáticos que ocurren en el camino. Entonces, como te decía, es un tema muy amplio y tenemos quizás muchas cosas en contra que la mejor apuesta es como que nosotros mismos vayamos cambiando nuestro sentir individual.
el tiempo ha avanzado de manera increíble y se va, porque las conversaciones cuando se hacen interesantes ese es el punto. y cuando tenemos invitados, ¿verdad? Que nos dan material para conversar, entonces esto rinde. Seguimos con el tema del cambio climático y otra de las enfermedades, ¿verdad? Tenemos un título aquí que dice que el cambio climático intensifica el brote de cólera. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre una escalada en el brote mundial del cólera a causa de la intensificación de los efectos del cambio climático. Hay cifras, ¿verdad?, un poco altas sobre el avance de esta enfermedad a nivel mundial. También hablamos de que las vacunas por sí solas no resuelven el problema, que tenemos que ver con esa higiene que hablábamos, el saneamiento a largo plazo, soluciones sostenibles que pudieran ayudar a mitigar un poco el avance del cólera en el mundo. ¿Cómo relacionamos el cambio y esas crisis, esos efectos que tienen que ver con meteorología y todo lo demás? Fíjate que lo estamos viendo, como bien dice la noticia, porque de repente en nuestro país tradicionalmente asociamos factores de riesgo para tener cólera como vivir en zonas fronterizas, bueno, de Montecristi, de Jabón, etcétera, o sea, zonas quizás un poco más áridas, pero de repente ya estamos viendo en la práctica clínica del día a día que tenemos pacientes que no han tenido ningún viaje hacia esas zonas, Exacto. a zonas que ya son identificadas o que eran tradicionalmente identificadas como factor de riesgo. Entonces, mensaje principal para la población. El cólera es una enfermedad diarreica aguda que son evacuaciones diarreicas muy abundantes, muy profusas y realmente sería el principal mensaje buscar atención médica temprana, porque lo que estamos viendo es que el paciente no lo tiene como piensa una indigestión, me comí algo y de repente nos llega. Señores, el cólera es potencialmente fatal. Cuando el paciente llega muy tarde, puede llegar ya en un estado de fallo de los riñones, puede caer severamente deshidratado y puede incluso necesitar cuidados intensivos, sin importar la edad. O sea, muchas veces esto pasa en pacientes jóvenes. Entonces, la atención médica temprana ante un cuadro de enfermedad diarreica que sea muy profuso, que sea muy abundante, que cause mucho malestar general, pues entonces vayan al médico con tiempo, no esperen una consulta, acudan a la emergencia más cercana. Y algo importante con la forma como se transmite esta enfermedad es con el manejo del desecho. Si son niños los que están presentando el cuadro, mucho ojo a los padres o a quien lo asista en el tema de la limpieza al momento de asistir al niño, como ya dije, y el lavado de manos, porque es muy transmitible entre una persona y otra. Ahí está el llamado del doctor y bastante claro. Puede estar más alto, Totalmente. no más claro. Doctor, en esta parte final, brevemente, usted tocaba el tema de las zonas francas. Ahorita hemos hablado mucho, quizá para conectar con esa población del trabajo informal. El tema del sueño y un ejemplo, horarios rotativos, ese personal que a nivel de un día trabaja de noche, una semana, otra semana de día, pero esa conciliación del sueño vemos los efectos negativos en la salud. Sí, fíjate que en la consulta una de las preguntas que siempre le hago al paciente, que a veces se queda pensando como, eso es lo que me está preguntando es cómo estamos durmiendo. Y entiendo que la falta del sueño, los trastornos del sueño es una de las epidemias silentes que estamos viviendo junto con la obesidad. Entonces, la mayoría de nosotros no estamos teniendo un adecuado descanso y así como hablamos de cambio climático, el sueño influye aún más y acelera el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, en lo posible, realmente tenemos que crear buenos hábitos de sueño y no estoy hablando de medicarnos, de tomar pastillas, sino quizás disminuir el tiempo de exposición a pantalla. Con el tema laboral, pues es un tema como tal, porque muchas veces no depende del paciente, del empleador, pero sí se debe hacer un llamado a esas empresas, quizás disminuir en lo posible esos horarios rotativos, como mencionaba, porque trastorna el sueño del paciente y la falta de sueño o un sueño que no sea de calidad o por el tiempo recomendado, 6 a 8 horas mínimo, entonces se traduce a un paciente enfermo a largo plazo. La pregunta ¿cómo la que usted le hace? ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estamos durmiendo? Yo me quedé ahí porque tengo una amiga aquí que me lo pregunta mucho. Yo, bueno. No, yo no lo puedo preguntar, pero me hace mucho énfasis en eso. Sí. No, pasaba también esta mañana que alguien mencionaba, mira, cuando comencé a venir a trabajar a partir de las 6 de la mañana, ahora me da insomnio. O sea, es como que sí, o sea, estamos quizás ante un punto de alerta y nosotros lo damos por hecho, no porque me estoy despertando más temprano, pero ¿en qué grado esto hay que buscarle atención? No, realmente
Porque es lo que te digo, quizás hemos normalizado y quizás yo entiendo que solo me pasa a mí, pero fíjense como aquí estamos hablando y de repente los tres probablemente tenemos muy mala calidad del sueño. Si usted no está siendo capaz de dormir mínimo 4 horas seguidas, por alguna razón o le cuesta mucho dormirse o se despierta y no puede volverse a dormir o se despierta de manera muy intermitente, entonces hay que buscar atención médica. Y esto va muy de la mano no solo con la parte médica, sino con la parte también psicoemocional también. Muchas veces los trastornos del sueño son un reflejo de cómo estamos a nivel emocional y a nivel psicológico también. Y eso sería otro programa completo. Exacto, eso iba a decir, que creo que necesitaríamos una extensión de este programa para continuar abundando sobre ese tema tan importante. Doctor, no, él se comprometió. Y el punto está que hoy hablamos con el doctor como internista, pero como intensivista también hay una serie de temas a tocar interesantísimos. Sí. Bueno, ya lo dijo, eso viene. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, yo estoy ubicado en el Hospital Metropolitano de Santiago, el consultorio 1001. Estamos ahí a sus órdenes. Mabeli, gracias por otro viernes más de noticias y por esta clase de invitados. Claro, bueno, señores, a cuidarse. Este fin de semana largo, sé que tienen muchos planes, pero también continúan las lluvias. Hablando de clima, hay que cuidarse, hay que cuidar esas carreteras que tomamos y los planes que hacemos para que podamos regresar con bien. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted y a sus órdenes. Y a ustedes gracias por el favor de su sintonía. Es viernes y aunque el lunes es feriado, aquí nos vemos de nuevo en Saludando. Chao.